Metallic Rose. Este programa está tan obsesionado con su historia mediocre que se olvida de esforzarse en cualquier otra cosa que haga que valga la pena. Los personajes, de los cuales hay demasiados como para prestarles atención, son insulsos y unidimensionales. Ninguno de ellos muestra ningún desarrollo a lo largo de los 12 episodios. El personaje principal, Rose, sufre el síndrome de la chica linda que lucha contra el crimen. Me recuerda a cosas como Wonder Priority o Tact of Destiny. Tienen personajes principales simpáticos que no pueden sobrevivir con su propio ingenio sin que la historia u otros hagan el trabajo por ellos. Entonces todos los personajes son olvidables, pero al menos este anime tiene una idea totalmente original sobre los androides y los robots, pero eso tampoco es cierto. Los temas de la historia ya tienen décadas de antigüedad y no se ha introducido nada nuevo en el concepto para que sea mínimamente interesante. La narrativa es complicada y demasiado escasa en la construcción del mundo durante la primera mitad, después de lo cual no paran de lanzar exposición pesada, lo que te hace perder la curiosidad por la trama. Era una tarea titánica seguir esta serie semana a semana sin desesperarse. El atractivo principal de la serie son las peleas con trajes de robots mecánicos y la estética cyberpunk. Desafortunadamente, las peleas son demasiado genéricas y no hay secuencias de Sakuga como por ejemplo en Jujutsu Kaisen. En Metallic Rose, las peleas siempre terminan con alguien huyendo, alguien simplemente perdiendo la pelea porque el otro golpeó más fuerte, son interrumpidos o directamente cambian de bando a mitad del episodio. Carecen de cualquier enganche que las hagan entretenidas y la animación no es nada del otro mundo. La construcción del mundo que se ve en el opening puede dar la esperanza de poder salvar esta serie. Cyberpunk ha sido muy popular últimamente, y Metallic Rose podría haber aprovechado eso y haber desarrollado un mundo único. Desafortunadamente, todo se desperdicia en el episodio inicial. Después de eso, nunca volvemos a ese entorno cyberpunk y todos los planetas a los que van tienen el mismo aspecto. Es como si no hubieran pensado en cómo sería la cultura humana en otros planetas en un futuro lejano, aparte de la típica representación más cliché y muy vista de día de hoy, como drones autónomos, autos voladores e interface de computadora sin hardware. ¡Qué vergüenza! ¿Quién dio luz verde a este espectáculo? Recomendaría 100 veces más ver Vivi, Ghost in the Shell o Nier Automata si quieren ver algo del mismo estilo pero con alma y bien hecho. Isekai de Mofumofu. La trama comienza de forma simple donde nuestra protagonista se hace amiga de otros personajes y disfruta de momentos divertidos y lo hace a lo largo de la serie y es por lo que la mayoría de gente ha visto la serie. Sin embargo, en un punto hacia el final de la serie de repente se convierte en un desastre con una vibra completamente diferente. Comenzamos a recibir secuestros, administración corrupta, algún extraño proyecto de simulador de mazmorra, escuadrones de genocidio de monstruos, caballeros contra aventureros, muerte de un grupo de lindos perros peludos y, desafortunadamente, el final deja la mayoría de las preguntas sin respuesta. La serie sigue teniendo ese aire relajante, pero la trama se vuelve demasiado seria con un escenario similar a una guerra civil. Este anime desperdició su potencial al alejar la atención de su contenido más relajante y construir demasiados conflictos de una forma demasiado rápida. El otro problema es simplemente la absoluta falta de calidad de los personajes. Todos los personajes humanos se sienten superficiales y sin sentido, excepto la familia de la protagonista. Me di cuenta cuando en un episodio empezaron a mostrar contribuciones de todos los personajes. Como que ya me había olvidado de la mayoría de ellos por lo genéricos que eran. Los primeros episodios de Fluffy Paradise son divertidos. Nefe no solo es adorable, sino que el programa y su interacción con los animales también lo es, ya sea un perro, un pájaro, un tigre elemental todopoderoso, o una deidad del dragón de fuego. La animación suele ser básica, como se espera de una adaptación de novela ligera. También me gusta cómo se usa a los animales como un puente para que Nefe establezca conexiones con otras personas que también aprecian a las criaturas. Desafortunadamente, después del episodio 4, la política comienza a entrar en la narrativa y debo decir que la escritura y la construcción del mundo no son buenas. De repente empiezas a recordar que Nefe es una mujer mental de entre 20 y 30 años en el cuerpo de una niña de 4 años que sermonea a su maestra abusiva y racista sobre el racismo entre personas bestia, de repente te das cuenta de que no hay un punto central.
Todo el tema político y moral es muy básico y poco interesante que se implementa torpemente y, lo peor de todo, el programa olvida que se supone que trata sobre un niño pequeño retozando con animales peludos, de ahí el título. La serie siempre se esfuerza en mantener ese aire más relajante, pero hacia el final se siente más como una intrusión en la trama que como un evento que ocurre naturalmente. En un episodio, Nefe y la pandilla trabajan para exponer a un noble corrupto solo para que Nefe dé notas a pie de página sobre cómo resolvieron el problema debido a que aparentemente se quedaron sin tiempo de emisión. Si el programa no está interesado en contar una historia, ¿por qué debería interesarme yo verlo? El opening y el ending son lindos. Y el arte también es bastante decente. La protagonista es linda, junto con todos los demás monstruos. Me encantó el tigre blanco esponjoso. De todos modos, no es que el anime fuera genial en los episodios iniciales. Simplemente resultó ser lo suficientemente bueno. Es solo que la segunda mitad de la serie fue tan molesta que el inicio se siente muy bien. Pero no os dejéis engañar por los episodios iniciales. Este no es un anime bueno ni relajante. Pon no Michi. Pon no Michi se siente como un anime de la vida de estilo común y corriente y es algo que está bien. Sin embargo, el problema es que Pon no Michi es demasiado sencillo incluso para este tipo de género y en algunos momentos es bastante tedioso de ver. Pon no Michi es un anime de la vida sobre el juego de mesa de estrategia masón. También tiene etiqueta de sobrenatural, pero no hay nada notable sobre eso. Uno de los grandes problemas de la serie es que Mason realmente no tiene nada que ver con la serie. No hay competiciones, no hay nada de alto riesgo presente y todo se presenta simplemente como una buena e inofensiva diversión. Con lo cual no tengo ningún problema, pero simplemente carece de sustancia y se hace sentir como si el masón pasara a un segundo plano frente a lo que sea que estén haciendo los personajes. Hablemos ahora de los personajes y el aspecto más crítico de la serie. Es triste decirlo, los personajes son unidimensionales y en su mayoría desprovistos de una personalidad que no sea un tropo, cliché o estereotipo. Nasiko es una típica bola de energía, una protagonista de buen carácter, Izumi es una marimacho, Rich es la típica señorita rica, Haneru es un personaje estoico pero serio que al menos tiene el mejor diseño de todos los personajes. En cuanto a Pai, ella no tiene rasgos identificativos reales de su personalidad y es la más olvidable. Luego está Chombo, lo que me lleva al siguiente punto en el que la serie no logra aprovechar sus componentes. ¿Cuál es el punto de Chombo en la serie? Desde el primer episodio, se le presenta como un espíritu del masón y, literalmente, lo único que hace en el programa es ayudar a motivar a Nasiko a aprender masón y, por extensión, abrir el salón para que sus amigas jueguen con ella. Y eso es todo. Su presencia es tan mínima que tengo que preguntarme una vez más por qué existe en primer lugar. Solo Nasiko lo escucha, él no contribuye en nada a las actividades que realizan las chicas y nunca se cuestiona nada sobre por qué está presente y con qué propósito. Si su papel es el de un personaje mascota, entonces estaría bien, pero no hace nada y casi nunca está presente en la mayoría de los episodios. Es simplemente desconcertante y frustrante que haya este aspecto sobrenatural, pero no aporta casi nada al programa y la mitad de las veces simplemente olvidas que Chombo es incluso parte de él. Lo único que disfruté un poco fueron los guiños y las referencias a otras series como Kaisi, pero después de un tiempo es agotador, especialmente cuando la serie ya tenía problemas con su propia identidad. Pon no Michi es bastante decepcionante, sinceramente. Hablando como alguien que disfruta animes de la vida, este hizo tan poco por mí que será otra serie olvidada. Momochi Sankino Ayakashi Oushi. He visto a mucha gente comparar esto con Kamisama Kiss, diciendo que es peor. Nunca he visto ese anime, así que realmente no puedo hacer una comparación. Pero puedo decir que se siente como otro Fruits Basket adyacente, pero con mucho menos enfoque en los personajes y más en el misterio. Gran parte del anime se centra en la situación del personaje principal como pez fuera del agua, lo extraño que es finalmente ir a la casa de tu familia y encontrarla habitada por espíritus extraños que no te aceptan del todo ni te dicen exactamente lo que está pasando. La mayoría de los episodios oscilan entre exploración de una trama general y algo así como el monstruo de la semana. Las cosas se sentirían mucho más desarrolladas y menos apresuradas si fuera más pausado y tratara ambas cosas con su debido tiempo, pero esto no ocurre aquí. El punto fuerte de anime es definitivamente el misterio y el romance.
Honestamente, descubrir las motivaciones y las historias de fondo de los personajes en cada episodio es bastante atractivo, aunque esto solo se centra en los personajes principales, los personajes secundarios quedan en el camino debido a la poca duración de la serie. El romance es muy lindo, crece de manera creíble y no progresa como se esperaría de los clichés típicos de shoujo. El estilo artístico es bueno, los adornos estampados en la ropa y el papel tapiz son magníficos, aunque a veces falta la calidad de la animación. Probablemente se trate de una cuestión personal, pero si no estáis muy familiarizado con la terminología asociada a los espíritus y demonios japoneses, es posible que tengáis problemas para seguir algunas de las explicaciones muy breves de los personajes. Se descartan muchos nombres y términos, presumiblemente porque el público japonés ya comprende las diferencias entre una yakashi y un yokai. No resta la diversión de la trama, pero puede resultar un poco molesto, así que tenlo en cuenta. El principal problema es la duración. La serie abarca muchas cosas y personajes y acaba por no profundizar en nada. Hay muchos personajes secundarios y antagonistas de los cuales no se aprovecha su potencial porque apenas tienen cabida en la pantalla. En general, si disfrutáis de los romances creíbles, los misterios que se resuelven lentamente a lo largo de una temporada y la construcción de mundo interesante, disfrutaréis de la serie. Si lo que buscáis es un crecimiento dramático e intrincado de los personajes y mucha acción bien animada, entonces probablemente esta no sea la serie adecuada. Buchihiri. La serie trata de un viejo amigo que regresa para ver a su viejo amigo, pero ha cambiado mucho y solo quiere vivir la vida de la manera más fácil, a pesar de que la realidad no es así. Esta es la historia entre los amigos de la infancia Arasin Tomoshib y Matakara Asamine, ambos chicos con la aspiración de hacerse más fuertes y convertirse en Honkibito. Gente que encuentra un corazón que no huye, gente que se dedicó de lleno a llegar a la cima, en poder y fuerza. Y después de un largo tiempo sin verse, Matakara aspira a convertirse en Honkibito, pero Arasin cree que son sueños de la infancia y que eso ya ha terminado. En primer lugar, Arasin Tomoshib es simplemente un personaje bastante débil. Uno que no lucha por sus propias creencias, pero permite que la gente lo mueva como una herramienta. Ya sea en su primer día en la escuela, donde las peleas habituales estallan entre dos bandas rivales principales. Minato Kai y Shiguma, a Arasin simplemente no le importa y solo tiene un objetivo en mente: perder su virginidad. Afortunadamente, existe la única colegiala famosa, Majoro, con quien puede tomarse su tiempo para coquetear con ella y cumplir sus órdenes. La realidad es que Majoro es retorcida. Un día se encuentra con Senya, el genio que le proporciona fuerza cuando más la necesita. Le guste o no, ha terminado con la vida delincuente y solo quiere descansar en paz. Pero las cosas no son fáciles a su alrededor, ya que fácilmente se encoge de miedo ante la vista del conflicto, muy parecido a una persona que evita los conflictos y solo quiere pasar desapercibido. Es solo que como protagonista, Arasin no está bien pensado, o voy a asumir que esto es más bien intencional para representar comportamientos humanos reales, de lo cual puedo decir que entiendo su personaje hasta cierto punto. Pero esta actitud pasota durante el 90% de la serie lo convierte en un personaje desagradable. Pasan demasiadas cosas a su alrededor y algunas bastante fuertes, pero él sigue con su actitud estoica. El enfoque de su personalidad fue muy contraproducente. El amigo de la infancia de Arasin, Matakara Asamine, es la mano derecha de una de las bandas, Minato Kai. Su reputación como delincuente le ha dado mucho respeto por parte de la pandilla a la que pertenece, incluso por parte de su líder, Tomanken Kenichiro. Es el portavoz indiscutible cuando se trata de asuntos contra bandas rivales, como Shiguma, bajo el liderazgo de Shin Marito, un luchador enloquecido. Tanto él como Marito son las leyendas de la escuela en lo que respecta a rivalidad, y no tienen miedo de mostrar su fuerza para capturar la atención de toda la escuela. En cuanto a los genios, Senya no es el único genio cuyos poderes se otorgan a su usuario, también está Ichiya. Otro genio del lado opuesto a Senya. En cierto modo, Buchihiri supuestamente enseña sobre el coraje en la debilidad, que vendría a ser su mayor lección, pero el anime se ve obligado a duplicar ese mensaje al aplicarlo a un personaje tan pasota y estoico como Arasin. Es cobarde y es comprensible su enfoque, pero su personaje roza la estupidez cuando su amigo de la infancia tiene al hermano al borde de la muerte y no es capaz ni de dedicarle unas palabras. Así de insípido es todo el rato. La serie son 12 capítulos y 11 de ellos se los pasa así.
Otro detalle es que es admirable lo consistente que es este anime en su animación y arte después de lo que tuvieron que pasar en Jujutsu Kaisen. Admirable y al mismo tiempo da miedo pensar cómo pueden ofrecer tantos animes simultáneamente manteniendo la calidad. La música, que se centra principalmente en temas árabes, es buena en su mayor parte, gracias a la ayuda del veterano compositor musical Michiru Oshima en el proyecto. Especial mención para el ending, el cual es muy bueno visualmente, en la coreografía y con una canción muy pegadiza. La serie está bien, es entretenida, pero la experiencia se ve demasiado distorsionada por culpa del protagonista. Si son capaces de tolerar al protagonista estoico al cual le da igual todo, podrán disfrutar del resto. Mahou Shoujo ni Akorajete. Primero tengo que aclarar esto, los personajes tienen 14 años y mi experiencia personal fue muy incómoda. Aviso desde ahora mismo porque es muy fácil sentir rechazo por esto. Yo lo vi porque no me gusta dejar las cosas de lado y al principio tampoco había escenas fuertes, fue más adelante que empezaron paulatinamente a introducir esas escenas. Pasando con la reseña, la historia no es nada novedosa, ni la premisa es innovadora. Es un ecchi centrado en chicas mágicas, y si bien explora temas como el despertar sexual, sigue siendo un ecchi en esencia. Se intenta tratar el tema, pero no esperen nada profundo. La animación es mediocre la mayoría de las veces. El estilo artístico es blando y por lo poco que he podido ver del manga falla en emular el sombreado de este. La banda sonora es olvidable, aunque el opening y el ending son bastante decentes. Si quieren una narrativa fascinante o una animación de alta calidad, esta no es una buena serie. La historia en sí no está mal. Puede que no sea innovadora, pero lo compensa siendo coherente. No me refiero solo al tono general, me refiero a todos los ámbitos. Los desarrollos de la trama se abordan y se amplifican a través de la continuidad. Los personajes experimentan arcos significativos y sus relaciones progresan naturalmente, aunque a un ritmo algo rápido, pero natural. La construcción del mundo es sencilla, pero eso también hace que sea fácil de entender. Los personajes no son unidimensionales. Se trata de un ecchi algo atípico que no olvida que sus personajes son personas. La mayoría de los miembros del elenco, incluso los personajes menores, están llenos de personalidad. Utena es una chica tímida e introvertida, pero en su aspecto de villana es sádica. Sin embargo, el punto más fuerte de Utena es en cómo se hace valer. A medida que pasa el tiempo, su lado dominante se vuelve más asertivo mientras que su lado tímido se abre. No es una transformación completa, pero hay un cambio claro de principio a fin. Kiwi es conflictiva y posesiva, pero no exagerada. Korisu es tranquila y tímida, pero también es la más expresiva del grupo. En general, estoy satisfecho con cómo se manejan los personajes. Se enfrentan bien entre sí, se las arreglan para valerse por sí mismos y cada uno posee algunas peculiaridades adorables. No son los personajes con más matices del mundo, pero son bastante sólidos para ser un ecchi. La serie mantiene el equilibrio entre ecchi, yuri y seinen. Cambia entre estos según lo exige la historia, pero todos se manejan decentemente. El aspecto de seinen es el que más flojea, pero no resta valor al resto del espectáculo. El ecchi es audaz, hasta el punto de que a veces me preguntaba cómo se emitió incluso una versión censurada de la serie. De hecho, me parece hasta raro que no hayan catalogado la serie como hentai. En resumen, este es un ecchi que entiende lo que es y hacia dónde se dirige. Prospera con cosas lascivas, pero los apoya a través de la continuidad y el desarrollo del carácter. La recompensa generalmente se gana, los momentos cómicos son abundantes y los actores de doblaje se divierten mucho. El problema es la edad de los personajes y lo que se hace con ellos. La serie tiene luces y sombras, pero ese detalle es muy difícil de tolerar. Isura. Isura sumerge a los espectadores en un mundo vibrante y caótico, recién liberado de su rey demonio, pero envuelto en el misterio sobre la identidad del vencedor. Esta premisa prepara el escenario para una narrativa emocionante, donde candidatos de diferentes tierras y reinos compiten por el codiciado título del verdadero héroe. El atractivo de Isura radica en su hábil fusión de innumerables habilidades y la diversidad filosófica que aporta a través de sus personajes, desdibujando las líneas entre héroes y villanos en una intrigante obra moral. Su presentación de los personajes principales entrelaza hábilmente sus orígenes y motivaciones únicas en la trama de su historia.
A pesar de la amplia gama de personalidades, a casi todos los personajes se les ha dado suficiente profundidad y desarrollo para destacar, lo que contribuye significativamente a la complejidad y el atractivo de la narrativa. Hubo ciertos personajes que carecían de historias de fondo, fueron marginados, recibieron un tiempo de pantalla mínimo y poca profundidad. La capacidad del programa para difuminar las líneas entre héroes y villanos enriquece su narración, permitiendo a los espectadores conectarse con personajes de diversos espectros morales. Esta representación matizada garantiza que los protagonistas no sean solo participantes en la batalla por el reconocimiento, sino individuos convincentes cuyos viajes y conflictos impulsan la narrativa, haciéndolos memorables. La cantidad de personajes a seguir es grande. Si bien cada personaje agrega su sabor único a la historia, el gran número de candidatos parece un tanto excesivo al que hay que seguir la pista. La actuación de voz es encomiable y da vida a la extensa lista de personajes, cada uno presentado con suficiente intriga. La banda sonora coincide efectivamente con el estado de ánimo de la serie, con efectos de sonido que se alinean bien con los eventos en pantalla. El audio contrasta entre escenas tranquilas e intensas, apoyando la narrativa sin abrumarla. La animación se destaca como una mezcla. Por un lado, la calidad general es competente. Sin embargo, el CGI de los Wyverns, si bien es comprensible desde el punto de vista de la producción, es un poco discordante en el contexto de una animación que de otro modo sería elegante. Esto no resta valor a las fascinantes escenas de lucha, que son un espectáculo de coreografía y sangre. Sin embargo, Isura tiene algunas cosas raras. En primer lugar, algunas peleas no duraron mucho. Es uno de esos tropos extraños en los que la victoria se decide en uno o dos intercambios. Las excusas son que cuando hay una brecha clara entre las fortalezas de dos luchadores, la pelea se resolverá rápidamente. Y las peleas realistas, en las que ambos luchadores van a matar, no duran más de 2 o 3 intercambios. Es un tropo muy impopular, obviamente porque todos estamos aquí para ver la acción genial de personajes fuertes intercambiando golpes. Imagínese que cada combate de boxeo siempre termina con un knockout en un solo intercambio, sin lucha, sin esquivas, sin guardia, la gente se aburriría rápidamente. Dos personajes a los que pasan varios episodios promocionando finalmente se encuentran, y su enfrentamiento se termina con 2 golpes. Se siente como una pérdida de tiempo y preparación. En segundo lugar, Isura evita escribir personajes simpáticos. Ahora bien, todos sabemos que tener personajes simpáticos no equivale a tener un buen carácter. Personalmente disfruto viendo personajes realistas y defectuosos, y creo que a Isura le fue bastante bien en ese aspecto. La chica principal es absolutamente patética e insoportable, pero representa el punto de vista tóxico de la gente normal en contraste con los superhumanos, lo cual es importante para el tema de la trama. Casi todos los personajes principales son imbéciles y tiene sentido porque en una batalla real, los participantes deben desear matarse entre sí. Debido a la gran cantidad de personajes presentados, no hay personajes complejos o profundamente desarrollados, pero ese no es el enfoque de la serie. En tercer lugar, Isura tiene un tema de otro mundo que no se presenta adecuadamente. El verdadero rey demonio ha muerto. El enemigo del mundo fue derrotado por alguien, cada episodio comienza con esta línea, pero la mayor parte del tiempo se dedica a presentar los personajes principales, en lugar de explorar la historia y las implicaciones detrás de esta línea. Sin embargo, eso no degrada directamente la experiencia visual, es como un truco de magia. No hay urgencia por conocer la historia porque estamos ocupados conociendo a los personajes actuales y su situación. Creo que es un enfoque interesante de la historia. Luego existe el tema de los visitantes, que son básicamente humanos y criaturas de otros mundos. No se explica cómo llegan a este mundo. ¿Existe un portal o algo así? No lo sabemos. Espero que en las próximas temporadas puedan explicar esto. Gekai Elise. He tenido la sensación de que la serie es demasiado rápida y demasiado lenta al mismo tiempo, hasta el punto que parece completamente fuera de ritmo. La serie trata sobre una mujer noble que fue ejecutada en la hoguera por su marido. Sin embargo, ella se despierta en nuestro mundo y quiere compensar sus errores del pasado y se convierte en una doctora considerada como un genio. Tiene tanto talento que rescata a todos los pasajeros heridos después de un accidente aéreo sin necesidad de herramientas. Al final, sin embargo, muere a causa de sus propias heridas, solo para despertar de nuevo poco antes de su compromiso.
Para compensar realmente sus errores y evitar todo el sufrimiento que tuvo que presenciar en su primera vida, hace todo lo posible por romper el compromiso y convertirse aquí también en doctora. Tengo algunos problemas con la serie. Ya mencioné que el ritmo parece un poco fuera de lugar. A mitad de la serie, ella todavía está comprometida y aún no es reconocida como médico, mientras que al mismo tiempo se ha sometido a docenas de cirugías, todas las cuales veremos en los pocos episodios. Esto hace que el programa se sienta apresurado cuando se trata de su trabajo como médica y demasiado lento cuando se trata de la diplomacia real. Aparte de eso, todos los personajes parecen planos o antipáticos. El rey, por ejemplo, se deja influenciar demasiado por su ministro y por lo tanto, parece estúpido, ya que le hace la vida difícil a la protagonista a pesar de haberle hecho una promesa. Todos los demás a menudo aparecen muy brevemente y simplemente se hacen amigos de ella o se enamoran de ella, sin mucha historia de fondo. Parece haber algo de historia de fondo, porque se insinúan cosas una y otra vez, pero las pistas no son suficientes para darle profundidad a los personajes. La serie de alguna manera tiene un encanto que difícilmente puedo describir y que me hizo sentir curiosidad. El mayor problema de la serie es la parte de intriga, que solo puedo calificar de extraña. Admito que tiene potencial, pero la forma en que se implementa resulta molesta el 90% de las veces. El último 10% se refiere al final, que se aleja un poco del papel de los médicos y se centra más en la intriga, lo que lo convierte en un final muy interesante, aunque el final es bastante abierto, demasiado para lo que la serie planteaba. Loop 7 Kaime. La serie trata sobre la protagonista que ha muerto 6 veces, todas involucrando a un príncipe llamado Arnold Hein. Conocido por su brutalidad y hazañas, digamos que es el peor enemigo de Rhys. Sin embargo, en el séptimo bucle el príncipe le ofrece casarse con él. Con los elementos de la trama plantados en el primer episodio, uno asumiría que Rhys intentará derribar a Arnold. Rhys es una mujer inteligente que no teme correr riesgos. Estos implican disfrazarse, hacer apuestas e incluso escapar de sus captores. En pocas palabras, ella no es la torpe damisela en apuros, ella no necesita que otros la salven. Sin embargo, deberíamos preguntarnos si Rhys es alguien a quien respetar y confiar durante todo el programa. Ver su papel demuestra que aprende de sus errores pasados y al mismo tiempo intenta cambiar su destino. La trama no exige mucho, pero hay varios elementos a tener en cuenta. Más allá del tema del Día de la Marmota, la propia Rhys se involucra en asuntos políticos más complejos con sus superiores. La propuesta de Arnold a Rhys también debería despertar curiosidad, ya sea por interés propio o porque de verdad siente algo por ella. Si bien no existe una verdadera historia de amor entre Rhys y Arnold, no se puede negar que él se siente atraído por ella más allá de razones personales. Desafortunadamente, parece que Rhys no es muy buena para ver entre líneas y permanece prácticamente ajena a sus avances. No obstante, quiero asegurarles a los espectadores que el propio Arnold es un individuo inteligente y astuto. Sin embargo, también es incomprendido debido a su reputación de tirano brutal cuando en realidad es una persona bondadosa. La serie muestra su lado despiadado cuando está bajo presión, más particularmente con su rivalidad con su hermano menor, Theodore. Uno de los puntos fuertes del programa es su elenco de personajes potenciado por su carisma, inteligencia y astucia. Fuera del elenco principal, personajes como Kyle, Oliver y Mitchell tienen mucha relevancia. Tienen diversas habilidades que los plebeyos no obtendrían fácilmente y son exclusivas de sus roles en la serie. Tampoco nos olvidemos de Rhys y su personalidad temeraria. Cuando quiere hacer algo, correrá cualquier riesgo para hacerlo. Como se demuestra en un episodio en el que escapa como rehén, Rhys lucha por su vida en lugar de esperar a ser salvada. Del mismo modo, también es inteligente para idear planes y trabajar en la sombra, aunque no siempre tiene éxito. En última instancia, el elenco de personajes de esta serie ofrece una mirada colectiva y colorida a diferentes personalidades. Desafortunadamente, la serie sufre problemas de adaptación debido a su duración limitada de 12 episodios. La trama principal está ambiguamente sin resolver, mientras que la relación entre Rhys y Arnold no alcanzó su máximo potencial. Hay momentos muy buenos entre ellos, pero la corta duración no logra darles el paso definitivo. No voy a juzgar la serie duramente por eso y espero que haya una segunda temporada para que la historia y las relaciones se fortifiquen más. La serie cumple con sus estándares y quizás vaya más allá con sus cualidades de producción. En particular, Arnold tiene el aspecto carismático de un príncipe que puede captar fácilmente la atención del público.
Del mismo modo, otros personajes tienen un estilo y diseño aristocrático. La propia Rise tiene una apariencia que equilibra entre una princesa y una guerrera. Tiene rasgos delicados pero también puede ser feroz cuando se siente intimidada. Este no es de ninguna manera un contendiente de anime del año, pero es una serie que utiliza el dispositivo de trama de bucle temporal y aprovecha al máximo su trama. Después de ver esta serie, puedo decir que Rise ha superado mis expectativas como protagonista femenina, incluso si el desarrollo de su relación con los demás no es particularmente sólido. Sin embargo, eso no debería impedirles darle una oportunidad a la serie. Yubisaki to Ren. Yubisaki to Ren es una historia muy linda que realmente me gustó y complacerá a la mayoría de las personas a las que les gusta el romance. La protagonista de esta historia es Hitose Yuki, una joven sorda que luego de una breve interacción en el metro se enamora de Nagi Itsuomi, quien luego descubre que estudia en la misma universidad, y la historia se desarrolla siguiendo a estos dos personajes conociéndose y descubriendo el amor. La historia de amor entre los protagonistas es muy linda y es lindo verlos interactuar, pero me obligó a superar la sensación de que todo empezó demasiado rápido o que faltaba algo. La escena en la que se encuentran los protagonistas ejemplifica esto. Yuki está en el metro, es ayudada por Itsuomi con un chico que le preguntaba una dirección sin darse cuenta que ella es sorda y de repente le pone la mano en la cabeza y tenemos a Yuki enamorada. Y por alguna razón el anime intenta vender esta escena como ultra romántica cuando a mí me parecía extraña cuanto menos. Un punto que nuevamente es dulce, pero que me dejó en conflicto sobre cómo sentirme, es la aparente falta de madurez emocional de algunos personajes. Es muy lindo ver a Yuki derretirse pensando en Itsuomi, pero en cierto punto me sorprendí pensando que especialmente la forma en que actúan los personajes femeninos en esta historia no es diferente de la forma kawaii y tímida que estos personajes tienen en las historias de la escuela secundaria. No es algo que realmente me moleste, pero lo veo como una oportunidad perdida ya que en este caso los personajes son adultos jóvenes y quizás esperaría una interacción más sustancial. Otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de gente que conoce a Yuki y al mismo tiempo desconoce conceptos básicos del lenguaje de señas. Me pareció extraño como casi nadie sabe hablar con Yuki en lenguaje de señas, ni siquiera sus padres. Quizás el material original explique esto más adelante, pero es algo que me llamó la atención. Existe una trama secundaria muy poco desarrollada que es la de Oushi, que es el amigo de la infancia de Yuki. Es evidente que siente cosas por ella pero nunca es capaz de decirle nada. Fue muy frustrante verlo y me hubiese gustado que le confesase sus sentimientos o al menos le dijese algo. Por otro lado hay otra trama secundaria que sí está muy bien desarrollada, que es la de Emma con Shin. Se conocen desde el instituto y se enseña muy bien sus interacciones y cómo han llegado a ser como son ahora. Fue muy reconfortante ver cómo Shin le confiesa sus sentimientos y cómo ella le es correspondida. Es un anime de romance con muchas subtramas y luces y sombras. Creo que hacer que la protagonista fuera sorda no fue muy acertado, pero tampoco es fatal. En general recomiendo esto a todos quienes disfrutan del romance. Solo Leveling. Esta es una serie de acción llena de adrenalina y batallas épicas. Ambientada en un mundo plagado de misteriosos portales que liberan criaturas mortales, la historia gira en torno a cazadores encargados de proteger a la humanidad. Nuestro protagonista, Sum Shin-woo, un cazador que se enfrenta a sus propios desafíos y motivaciones, ocupa un lugar central en esta emocionante aventura. Si bien la premisa de Solo Leveling prepara el escenario para una narrativa atractiva, es la acción la que se roba la atención con buenas coreografías y escenas de lucha. El anime cumple su promesa de combate intenso. Sin embargo, la historia realmente pasa a un segundo plano en este caso, lo que resulta en una narrativa muy superficial y que deja mucho que desear. Sin embargo, esto no arruinó mi disfrute de la serie, simplemente se sintió superficial o como si le faltara algo. El desarrollo del personaje es otra área en la que Solo Leveling se queda corto. Si bien el viaje del protagonista está bien, los personajes secundarios son muy olvidables y realmente carecen de profundidad. No encontré un personaje secundario agradable, para mí todos eran simplemente mediocres. El anime se apoya en gran medida en su personaje principal, dejando poco espacio para interacciones con otros personajes o exploración de otras personalidades. Visualmente, Solo Leveling muestra buen arte y animación, pero no está ni cerca del nivel de, digamos, un Jujutsu Kaisen.
El verdadero espectáculo reside en sus secuencias de acción, que en ocasiones desembocan en grandes peleas. Sin embargo, algunas peleas se sienten como si el protagonista estuviera al borde de la muerte. Los grandes momentos en el anime se apoyan en eso y es un recurso que se utiliza constantemente y la verdad que acaba desgastándose. El ritmo en Solo Leveling es muy rápido. La velocidad a la que avanza la historia puede hacer que algunos deseen más profundidad y matices. La evolución del personaje principal a veces se siente muy apresurada y otros personajes apenas tienen tiempo en pantalla. De nuevo, donde más brilla la serie es en las peleas, especialmente la pelea contra Igris fue extraordinaria. Llena de adrenalina, coreografía muy bien lograda y un gran final. El resto de peleas también están muy bien. En resumen, Solo Leveling puede no ofrecer la historia más profunda ni los personajes más completos, pero ofrece gran acción y entretenimiento. Si os gustan los animes de ritmo rápido con batallas épicas y un protagonista carismático, realmente lo recomiendo. A pesar de sus defectos, realmente disfruté este anime ya que es una buena serie de 12 episodios cargada de acción y entretenimiento. La serie tendrá más temporadas así que espero que se le dé más profundidad a los personajes. Saisaku Tamer Wago Mijiro no Tabiwo Hajime Masita. La serie tuvo un comienzo difícil, pero a medida que continuaba, se volvió muy entrañable. La protagonista, Ivy, vive en un mundo en el que se nos dice que tener estrellas es fundamental para la supervivencia, ya que ayudan a lograr una habilidad determinada para cada individuo. Está bien, pero la serie parece aceptar esta premisa sin poner ninguna pega ni oposición. Ivy carece de estrellas y es exiliada y perseguida con intenciones asesinas por ello, basada principalmente en el fanatismo religioso, calificándola de siniestra y causante de la muerte de otro personaje aunque no fuera cierto. Si bien pueden ocurrir circunstancias similares en el mundo real, la decisión de su familia de aceptar ese hecho con, literalmente, violencia, me pareció chocante. También es aún más extraño porque este enfoque tan violento hacia los sin estrellas ocurre solo en el pueblo donde ella creció. A medida que avanzamos en la aventura queda claro que nadie más tiene este punto de vista. Evidentemente el tema de las estrellas es casi un fraude, ya que queda muy claro desde el principio que la gente puede subsistir perfectamente sin estrellas. Incluso a medida que avanzamos se convierte en un hecho muy trivial. El padre de Ivy destacó lo importante que era para la supervivencia y bienestar de su familia contar con estrellas, y enfatizó que era esencial para su futuro. Sin embargo, queda claro que si bien probablemente no te harás un nombre ni te ganarás una gran vida, las estrellas no son esenciales ni mucho menos para sobrevivir cazando bichos en el bosque. En este sentido la serie no hace mucho al respecto de la construcción del mundo, e incluso termina dejando atrás muchos de esos aspectos casi por completo, tal como lo hizo Ivy. En todo caso, la forma en que está construido el mundo es muy blanda y carece de consistencia. Donde la serie realmente brilla es en el viaje de Ivy y lo entrañable que llega a ser tanto ella, como el viaje en sí. Es muy fácil empatizar con ella, con todo lo que le pasa y la lenta obtención de su confianza por parte de los demás mientras intenta pasar desapercibida. Ver cómo encuentra a Sora, un slime extremadamente débil, y domesticarlo, criarlo y vincularse con él fue entrañable y dulce y eso ayuda a sumergirse en la aventura y sentir el viaje. Otro hecho que ayuda mucho es que las personas que va conociendo Ivy son exactamente lo opuesto a la gente del pueblo del que huyó. Cálidas, acogedoras, solidarias y serviciales. Todo eso podría cambiar si alguna vez deja ver que no tiene estrellas, pero al menos a lo largo de estos 12 episodios, la impresión es que muchos de ellos la aceptan tal como es y no se dejarán influenciar por su falta de estrellas. Hay una gran variedad de personajes secundarios, cada uno con sus peculiaridades aunque no tienen tiempo suficiente en pantalla para ver brillar sus personalidades. Y ayuda que la narrativa vaya en direcciones interesantes. Cada nueva ciudad en la que llega presenta un conjunto diferente de influencias positivas y nuevas pruebas que superar. Ivy cuenta con la ayuda de otra persona que vive en su cabeza y la aconseja en algunos momentos. A diferencia de tantos personajes Isekai, Ivy es ella misma. Una niña que creció en este mundo, en lugar de una persona de otro mundo que renació en este. El personaje de Isekai está completamente en su cabeza, un confidente que le da ideas e inserta comparaciones con nuestro mundo. Es un buen cambio de ritmo, aunque la mayoría de las veces parece superfluo, ya que está ahí principalmente para darle charla a Ivy cuando no tiene con quién hablar. Más adelante, esa voz explica en gran medida cuán capaz es Ivy a pesar de tener 9 años.
También parece extraño que esa personalidad no hable en absoluto del hecho de que Airi, que logra ser muy rica al final de la temporada, todavía por alguna razón sigue cazando y vendiendo carne de animal para ganarse el dinero. Algunos aspectos de esta serie terminan pareciendo demasiado convenientes. La capacidad de Sora para distinguir a las personas malas de los demás, que descubrió esa habilidad justo antes de que la necesitara para el arco final, ciertamente se sintió así. Hubiera sido bueno si Sora se equivocara en ocasiones o si hubiera algún reconocimiento de los matices, particularmente con Mela, pero aún así fue una buena inclusión. La serie también se prolonga mucho en algunos lugares, prolongando eventos que no necesariamente tienen que desarrollarse en su totalidad. Tal vez el objetivo era simplemente darnos más tiempo con estos personajes, a lo que ciertamente no me opongo. El viaje de Ivy en esta temporada fue realmente delicado y entrañable, pasó por momentos difíciles, se recuperó y aprovechó una mala situación. Los vínculos que forma con los demás y cómo lo hace de manera lenta y paulatinamente fue seguramente el punto más fuerte de la serie. Y debo admitir que fue conmovedor como al final ella cuenta que no tiene estrellas a los que la ayudaron y ellos la aceptan y se compadecen por lo que ha tenido que pasar. Kusuria no Horigoto. Lo que hace que este anime sea uno de los mejores de esta temporada tiene que ver con el personaje principal, Mao Mao. Hay tanto trabajo de personaje con ella que no creo que haya un solo momento en el que me haya aburrido de su personaje. Mao Mao es divertida, inteligente y, al mismo tiempo, tiene motivaciones y deseos que le añaden un nivel más humano y terrenal, y debido a esto, obtenemos algunas escenas geniales en las que comparte con otros personajes y con nosotros, los espectadores, muchos objetivos significativos para ella, como boticaria y sirviente en el palacio interior. Hablando de eso, el drama y la política de este anime con todas las consortes y nobles tienen mucha intriga, hasta el punto de que siempre hay algo atractivo, sin importar en qué punto esté la serie. El anime es muy episódico, lo cual me gusta, ya que le da a la serie 1 o 2 episodios para centrarse en cualquier incidente ocurrido, brindando tanto a los personajes como a nosotros, el público, una gran cantidad de oportunidades para ver a Mao Mao realizar sus tareas de boticaria de varias maneras. Aprendiendo sobre medicinas y drogas que impulsan estas historias y hacen que la protagonista conozca las luchas de otras personas que viven y trabajan en este palacio. La única queja menor que tengo sobre este anime hasta ahora es que los primeros episodios que se emitieron juntos me parecieron un poco apresurados. La serie comienza con Mao Mao antes de que fuera secuestrada y vendida para trabajar en el palacio, pero no tenemos mucho tiempo para asimilar todo lo que ocurre. Mao Mao siendo secuestrada y cómo su vida cambia completamente al ser trabajadora en un palacio, cómo eso la afecta a ella y a las personas que dejó atrás, cómo Mao Mao se adapta a su nueva vida, etc. Creo que los primeros capítulos apresuran demasiado las cosas y no logramos ver mucho impacto en un evento muy importante para Mao Mao como es su secuestro. No es hasta el punto de decir que es malo, pero me hubiera gustado que tuviera un ritmo más pausado y más aún durando 24 capítulos. Aparte de eso, ver a Mao Mao hacer lo suyo con las drogas y ayudar a resolver los misterios fue muy reconfortante seguirlo semana a semana. La segunda mitad adopta un enfoque ligeramente diferente a lo que vimos en la primera mitad, y en su mayor parte funcionó bien. En lugar de Mao Mao haciendo trabajos de boticaria, la segunda mitad de esta temporada pone más énfasis en los elementos misteriosos de esta serie y al mismo tiempo profundiza en las historias de fondo de algunos de los personajes más importantes de este anime. A los personajes secundarios más nuevos, como Lacan, se les da suficiente tiempo en pantalla no solo para agregar más profundidad a esta serie, sino también para vincularse con los personajes centrales y crear narrativas muy convincentes. De hecho, prefiero este enfoque de Mao Mao y Shinji resolviendo misterios y descubriendo algunas historias de fondo muy oscuras y trágicas que rodean a todos y a todo en el Palacio Imperial. Fuera de centrarse menos en el lado herbario y medicinal de las cosas, básicamente se obtiene lo mismo en esta mitad de la temporada que en la primera. Misterios y buena caracterización. No obstante, tengo un pequeño inconveniente y es cómo se nos transmite la información. Hay momentos en los que los personajes realizan largos periodos de exposición que fácilmente podrían habernos sido transmitidos de una manera más atractiva. Por ejemplo, el episodio de los 3 hermanos tiene una premisa y una conclusión muy interesantes, sin embargo los personajes del episodio explican repetidamente cómo es la dinámica entre estos 3 hermanos.
Nos hacen creer que estos tres hermanos solían ser cercanos entre sí, pero se distanciaron con el paso del tiempo, y la voluntad del padre aparentemente fue la clave para volver a unirlos, pero es difícil para mí involucrarme emocionalmente en esto. Especialmente cuando los personajes tienen que exponer todo lo que ocurrió entre ellos en lugar de darnos al menos uno o dos flashbacks. Este es un ejemplo de algunos que puedo dar. En última instancia, esto no impide que Kusuriya no Horigoto sea un buen anime de drama y misterio. En general, me gustó lo que vi en este anime y espero mucho la segunda temporada. Boku no Kokoro segunda temporada. En esta época de comedias románticas, estas tienden a ser muy repetitivas, a menudo combinadas con un par de tropos de personajes unidimensionales y molestos y tramas para evitar la progresión romántica. Sin embargo, Boku no Kokoro se destaca al convertir a sus personajes en seres humanos identificables y, lo más importante, realistas, lo que en última instancia hace que su narrativa sea aún más convincente y personal. La parte más impresionante de la serie, en mi opinión, es cómo utiliza el entorno escolar sobreutilizado en el anime romántico en su máximo potencial, utilizando situaciones románticas estereotipadas como viajes escolares, festivales, etc., para desarrollar sus personajes. Además, les permite pasar de ser un niño a alguien más que eso. Cuando los eventos románticos no muestran ningún tipo de linealidad en el anime romántico típico, cada situación romántica que involucra a Kyoutaro y Yamada los ayuda a crecer como personas, entenderse mejor y poco a poco darse cuenta de lo importante que es el uno para el otro. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, los personajes están escritos de una manera tan convincente y con la que es posible identificarse, no como personas idealizadas que pueden hacer todo lo posible, o como personajes perfectos que conocen cada situación, sino como personas imperfectas que descubren sus defectos, y trabajan para mejorar ellos mismos. Kyoutaro en particular, comenzó en la primera temporada como un señor adolescente, encerrándose lejos de otras personas porque creía que todos estaban mal. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, sintiéndonos inseguros acerca de lo que otras personas piensan de nosotros, sintiéndonos inseguros acerca de la persona que somos, preocupándonos constantemente por lo imperfectos que somos. Sin embargo, a medida que la serie avanza en la segunda temporada, Kyoutaro claramente ha avanzado para convertirse en alguien que no tiene miedo de los demás, pero lo más importante, no tiene miedo de sí mismo. De dar un paso adelante y dos pasos atrás en su relación con Yamada, poco a poco justifica sus propios sentimientos de amor y comprende lo importantes que son, independientemente de lo que digan los demás, independientemente de lo que diga a la sociedad. Kyoutaro se da cuenta de que ama a Yamada. Cada episodio muestra sutilmente otra fase en su desarrollo, nunca se siente apresurado o forzado a medida que progresa naturalmente de un introvertido adolescente a un hombre al que todos podemos respetar y admirar. Si bien su desarrollo no es tan detallado como el de Kyoutaro, Yamada es un gran complemento para Kyoutaro, no solo por el hecho de que tiene una química increíble con él, sino también porque tiene sus propias inseguridades y preocupaciones, como las que tendría un adolescente típico. Esto incluye tener miedo de no ser ella misma. Ella tiene miedo de su yo celoso, miedo de su yo torpe y tonto, además de superar el obstáculo para expresar quién es realmente, pero Kyoutaro en gran parte, así como los otros personajes, le hacen darse cuenta de que ella es agradable y amada independientemente de sus imperfecciones. El realismo se extiende al resto del elenco, y muchos otros personajes tienen sus propias peculiaridades e inseguridades. Es poco común que el elenco secundario de un anime romántico, que generalmente se centra en el dúo principal, sea interesante. El elenco secundario de personajes en esta serie ayuda a complementar bien al dúo principal. Ya sea brindándoles apoyo y ayudándoles para que acepten sus sentimientos, o afirmando cuánto han crecido ambos como persona, más específicamente Kyoutaro. Además, la variedad de personalidades del elenco secundario crea situaciones cómicas únicas, en su mayoría, que tienen momentos muy divertidos y naturales. Lo que más me impresiona es la madre de Yamada, ya que los padres en el anime romántico generalmente no juegan un papel importante. No obstante, la madre de Yamada muestra un verdadero cuidado por Yamada, sin tener una mente cerrada sobre la relación de Yamada con Kyoutaro, pero reconociendo que el amor podría desempeñar un papel importante en el bienestar y la felicidad de su hija. Por lo tanto, ella la apoya de muchas maneras, a través de palabras de apoyo y de manera más impactante a través de sus acciones, presionando para que Yamada encuentre su felicidad con Kyoutaro.
En un mundo lleno de representaciones idealizadas del amor, la segunda temporada de Boku no Kokoro no es una idealización del amor, sino que muestra cuán hermosas son dos personas, apoyándose, ayudándose mutuamente a crecer y estando enamoradas. Majo to Yahoo. Majo to Yahoo es una serie oscura con toque espeluznante lleno de misterio, intriga y una increíble dinámica de personajes entre los dos protagonistas. Recuerda un poco en la temática y tono a un Dead Murder Farce. Como fanático de las historias de fantasía oscura, creo que esta serie realmente logra crear un escenario atmosférico con una agradable trama de aventuras. Es muy divertido ver cómo se desarrolla el viaje de Asafi Hido para encontrar a la bruja que maldijo a Hido, dejándola atrapada en otro cuerpo. Se desarrolla de manera similar al viaje de Tsugaru, Aya y Shizuku del anime Dead Murder Farce, donde ayudan a resolver casos que involucran brujas y otros seres mágicos. Todos los casos fueron entretenidos y tuvieron algunos giros inesperados. El mundo se siente muy oscuro, incluso me atrevería a decir que me recuerda en la ambientación a Dark Souls. La atmósfera y la ambientación europea es extraordinaria. Hay mucha construcción del mundo y guiños a una historia mucho más amplia de la que se ve esta temporada que lamentablemente no pudimos ver mucho en estos 12 episodios, pero hay muchas direcciones interesantes que la historia podría tomar en el futuro. El sistema mágico es bastante estándar, pero las habilidades son creativas y no defraudan. No hay mucha acción, pero las pocas peleas que hay están bien, la animación y el guión gráfico fuera del primer episodio no son los mejores, pero son aceptables y se deja ver. Para mí eso no importa, ya que el mayor atractivo de la serie es el viaje para encontrar a la bruja que maldijo a Hido, la atmósfera y las interacciones de los personajes. Hablando de esas interacciones entre personajes, ese es uno de los mayores atractivos de la serie. Asaf y Hido son muy divertidos de ver en la pantalla. Tienes al Asaf tranquilo y sereno que no dejará que nada lo afecte, y Hido astuta y ruidosa que debido a su situación de cambio de cuerpo por culpa de la maldición, básicamente actúa como un chico en el cuerpo de una chica sexy. Aschaf a menudo actúa como la voz de la razón, calmando a Hido cuando está a punto de volverse loca y manteniéndola concentrada en la tarea que tiene entre manos. Esencialmente una dinámica de tipo cerebro y fuerza bruta. Algo como, de nuevo, Tsugaru y Aya de Undeagel. Comparten muchas bromas y los actores de voz hacen un gran trabajo al hacerlos sentir vivos. Incluso cuando no hay acción, los episodios pasan en un abrir y cerrar de ojos gracias a ellos. Es difícil expresar con palabras la sensación que me produce esta serie. Es sombría, siniestra, conmovedora y las historias me dejan impactado. Dejando a un lado los problemas de producción, la historia es apasionante, los personajes son convincentes y el mundo tiene mucho que ofrecer. La construcción del mundo es sólida y consistente aunque no se deja ver hasta el final. Lamentablemente con estos primeros 12 episodios parece que apenas hemos arañado la superficie del universo de la serie. Esperaré con ansias la segunda temporada. Frieren. Frieren es realmente algo especial. La simplicidad inicial de su concepto florece en un crescendo de lecciones inspiradoras y conmovedoras. El inevitable paso del tiempo, la superación de la pérdida, la aceptación del miedo y la práctica de la comunicación abierta están maravillosamente entrelazados en mensajes entrañables. Obras de arte consistentemente hermosas e interacciones impresionantes ayudan a cimentar el impacto emocional de cada escena. A través de un ritmo deliberado y paciente, la historia no hace más que mejorar. Además, la producción y el talento creativo detrás de este proyecto son realmente sobresalientes. El tiempo es uno de los recursos más valiosos de los que disponemos las personas, y está íntimamente relacionado con nuestro crecimiento como individuos. Con nuestra limitada esperanza de vida, tenemos la oportunidad de moldear nuestros ideales, cualidades y personalidad para mejor. Sin embargo, incluso al comprender la conclusión inevitable de nuestra vida, a menudo olvidamos cuán importante y breve es el tiempo que tenemos. Frieren en esencia resume esta unión entre tiempo y crecimiento. A pesar de la abrumadora diferencia en la esperanza de vida entre ella y los demás, su percepción del tiempo puede compararse con la nuestra, simplemente en una escala diferente. Cada uno de nosotros determina cómo y dónde empleamos nuestro tiempo, y qué podríamos sacrificar mientras tanto. Debido a cómo Frieren pasaba su tiempo, se volvió emocionalmente distante en su conexión con los demás. Y solo al tratar de comprender a las personas recuperó su apreciación del tiempo y el crecimiento que podía lograr con él.
Su aceptación gradual de su arrepentimiento y sus continuos esfuerzos por aprender verdaderamente sobre los demás y amarlos es solo uno de los mensajes más sinceros que se encuentran en su interior. La gente no sabrá cómo te sientes a menos que se lo digas. El establecimiento y la construcción de conexiones se exploran con frecuencia durante la temporada. Una cinematografía bien pensada combinada con el enfoque de mostrar, no contar se suma a sus muchas fortalezas, ambas de las cuales carecen gravemente en los medios modernos. El miedo mostrado a través del ruido de un objeto en la mano de Stark, o la desgana mostrada al agarrar la manga de Ferm, transmite mucho más sobre los personajes de lo que cualquier cantidad de diálogo expositivo podría esperar lograr. Si bien el romance no es de ninguna manera la vanguardia de la historia, y es solo uno de los muchos ejemplos de lo bien que está hecha la serie. El tema se trata con mucho más cuidado que otras series dedicadas a ese género. Las emociones se transmiten a través de ingeniosas tomas cinematográficas, las interacciones románticas se desarrollan de manera realista con el tiempo y se enfatiza especialmente la comunicación sana. La serie nunca dice en la cara de si una relación funcionará o no porque la escritura es lo suficientemente asertiva como para dar a entender esas cosas. El autor tiene la confianza suficiente para comprometerse con el crecimiento de los personajes y la historia mientras continúa manteniendo la atención del espectador, incluso en lo mundano. Además, la casi total falta de tropos comunes, expresiones, reacciones de personajes poco realistas y la cultura dominante del anime son un soplo de aire fresco. Esta apasionada atención al detalle en cada nivel de producción ha contribuido en gran medida al éxito abrumador de Frieren. El mensaje perdurable que transmite, junto con su fenomenal presentación, se puede disfrutar universalmente. El paso del tiempo es algo con lo que todo el mundo puede identificarse. Durante esta breve vida, podemos aprender mejor a comprender y comunicarnos con nuestros seres queridos, aspirando a mejorarnos como individuos. Incluso los gestos más simples pueden demostrar a quienes amamos y por quienes nos preocupamos. El tiempo es algo que no podemos controlar, pero sí podemos controlar los momentos que pasamos con los demás. La historia de Frieren no es un gran arco centrado en la violencia o alguna gran tragedia, sino que se centra en las relaciones interpersonales de los personajes y los escenarios mundanos en los que se enfrentan. Cada episodio Frieren recuerda a la audiencia que debe dar un paso atrás en nuestras acciones para tener una experiencia más completa y agradable. Aunque puede viajar a la isla mística del más allá para ver a sus amigos ya muertos, el viaje no es trágico. Ella continúa viviendo, aunque literalmente marcha hacia la muerte. Disfruta de las acciones cotidianas que realiza, ayudando a los pueblos con su cosecha o disfrutando de las comidas preparadas por un amigo, e incluso supera la maldición de su vida eterna. Al comienzo de la serie la vemos llorando mientras ella pierde al único hombre en su vida que parecía que estaba tratando de salir con ella. Pero continúa y con un poco de ayuda de sus amigos vuelve a disfrutar de la vida y crea nuevas relaciones. Ahora, creo que haría falta un análisis más profundo del carácter de Frieren, pero estoy tratando de enfatizar el punto simple que esta historia plantea. El mensaje de no se trata del destino, sino del viaje casi resume el mensaje principal. En los episodios finales de la primera temporada nos encontramos con un personaje llamado Serie, líder de la Asociación de los Magos. Ella es todo lo contrario de Frieren. Ella ha buscado poder y control toda su vida, mientras que Frieren es calmada y tranquila. Serie acumuló una colección de libros mágicos mayor que cualquier biblioteca, mientras que Frieren ha ido de ciudad en ciudad intercambiando favores por cualquier hechizo que pueda encontrar. Normalmente, un programa moralizaría y ridiculizaría la forma de vida de Serie. Alguien que busca el poder a casi cualquier precio y que se muestra condescendiente suele ser considerado como un gran mal, irresoluble e incontrolable. Una amenaza para la sociedad. Esperaba en cada escena que esto fuera lo que pasara. En cambio, Frieren rechaza esta miserable moralización y resuelve este conflicto a través de la aceptación y actitud ambivalente hacia él. Serie no es mala, ni siquiera es miserable, de hecho parece estar divirtiéndose. Serie se preocupa por cada uno de sus alumnos y los recuerda mucho más allá del momento en que se olvidan sus nombres. Incluso la expulsión de Frieren del gremio que controla Serie se resuelve de forma no violenta. Frieren, en lugar de actuar violentamente en reacción a su prohibición, la acepta y simplemente sale de la sala del gremio. Frieren incluso parece disfrutar en cierto modo de esta prohibición. Ella supera su disgusto y simplemente se divierte, incluso con una amenaza a su vida. Mostrar la felicidad de Serie se suma a este punto, el programa se niega a convertirla en villana, algo que realmente me gustó.
En cambio, se desarrolla un mensaje más complejo y sincero. El programa no se burla de una visión de vida en particular, sino que glorifica tanto a Frieren como a Serie a pesar de que sus visiones son tan antagónicas que se prohíben ver entre ellas. Personalmente creo que este es el mensaje principal de Frieren, lo vemos en su aceptación de la muerte de sus amigos, en su aceptación de distintos puntos de vista, su aceptación de la necesidad de crecimiento en Stark, en sus amigos. Ayudándola a aceptar un aprendiz y en su reacción ante la hostilidad de Serie. Frieren va más allá de las categorizaciones que no son normales. Ella disfruta la vida tal como la experimenta. En cuanto a la animación, los animadores demuestran que no necesitan adherirse a un estilo específico para hacer las cosas hermosas. Desde las expresiones faciales hasta las escenas de lucha, crean acciones hermosas. Acción rápida, slow motion, todo está ahí. La animación de esta serie es perfecta. Lo último que diré es que la paleta de colores pasteles es increíble, desearía que más series usaran un estilo de animación tan reconfortante.